En la Biblia hay una historia escalofriante de un padre que honró más a sus propios hijos que a Dios, y por esa razón todos murieron. Incluso la mujer de uno de ellos murió al dar a luz. Cuando Dios advirtió a ese padre de familia lo que iba a ocurrir con ellos y por qué iba a ocurrir eso, Dios le dijo: yo honraré a los que me honran. Y esa historia demuestra que también lo contrario ocurre. Al que pretende servir a Dios y no lo honra, Dios lo deshonra. El problema es que muchos piensan que ese tipo de cosas son solo eso, anécdotas históricas, bíblicas. Pero eso de que Dios honra a los que le honran es una ley vigente hasta el día de hoy, y Jesucristo mismo nos advirtió de ello. Dios sigue honrando a los que le honran, y a los que pretenden servirle y no le honran, Dios los deshonra. ¿Será tal vez por eso que muchos ministros se pierden? ¿Será que Dios hizo a través de ellos grandes maravillas y ellos nunca le dieron la honra? Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres y este es un domingo más de reflexiones. Antes de continuar con esta reflexión, quiero platicarte algunas cosas que me han ocurrido porque no he subido videos últimamente. Si no te interesa saber eso y solo quieres escuchar la reflexión, abajo en la descripción de este video hay una especie de menú con los tiempos de cada una de las partes de este video. Si das clic donde dice reflexión, el video se adelantará en la línea de tiempo hasta donde comienza la reflexión. Pues bien, si no adelantaste el video, te voy a platicar lo que ha ocurrido en mi vida. A mi familia y a mí nos han ocurrido cosas extrañas, cosas trágicas y cosas hermosas. Lo más importante es que ese tipo de cosas que nos han ocurrido han sido al mismo tiempo trágicas, extrañas y hermosas. Extrañas porque mi familia y yo no estamos acostumbrados a perder a seres queridos y hemos perdido a 2 seres queridos en esta última semana. Trágicas porque la muerte para nosotros, los que nos quedamos aquí, siempre es trágica. Y hermosa porque sabemos dónde fueron a parar estas personas. Sabemos que fueron personas que caminaron con Cristo y el Señor las ha recibido arriba en su gloria. Lamentablemente falleció una hermana amada en Cristo de nuestra iglesia. Era una buena amiga, una buena hermana y una hermosa persona que caminó en Cristo y el Señor la tiene en su gloria. La otra persona que falleció fue mi abuelita, 93 años. Dios le concedió conocer a sus nietos, sus bisnietos e incluso a uno de sus tataranietos. Cuando yo llegaba a visitarla, normalmente la encontraba solita, sentada en su sillita, y le preguntaba: ¿qué estás haciendo, abuelita? Y ella me contestaba: estoy platicando con Dios, hijo. Estoy platicando con mi Señor Jesucristo. Era una mujer que permanecía constantemente en oración. Ella se sentía acompañada por nuestro Señor. En el funeral, algunos familiares que son católicos romanos contrataron a un sacerdote católico para que hiciera una especie de misa ahí en la funeraria. Y el varón compartió sus creencias católicas. El sacerdote católico romano era una persona muy, muy simpática, era argentino y era una persona muy, muy agradable. Pude conversar un poco con él. Pero su prédica fue eso, fue una prédica católica romana. En el panteón, cuando nos llevamos el cuerpo de mi abuelita a enterrar, antes de descender el féretro a la tumba, me tocó predicar a mí. Fue mi turno para predicar a mi familia, a mis primos, a mis tíos y a las personas que estaban ahí. Me tocó predicarles y yo les prediqué el Evangelio. Espero que el Señor los toque, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero escuchando la prédica del católico romano y viendo las reacciones de mis familiares, se me ocurrió la idea de hacer una serie de videos explicando algo. Los puntos centrales de la teología católica romana para mostrarle a mis hermanos en Cristo qué es lo que creen sus familiares católicos romanos, por qué están equivocados y básicamente qué es lo que creen los católicos romanos. Sería una especie de catolicismo para cristianos, simplemente para que entendieran a sus familiares católicos romanos, quizás puedan hablar con ellos del tema y tal vez mostrarles con amor y misericordia todos los errores en los que ellos están involucrados. No sé, tal vez lo haga. Pues bien, nuestra hermana en Cristo está ahora con el Señor, mi abuelita está ahora con el Señor. La voy a extrañar muchísimo, pero sé dónde está. Esas son las razones por las que no he subido videos últimamente. Así que, dicho lo dicho, vamos al asunto. Toda la Biblia y toda la historia proclaman la perpetuidad de esta ley, de que Dios honra a los que le honran. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, es decir, a nosotros mismos: si alguno me sirviere,
mi Padre le honrará. Entonces esa ley es una ley vigente. La historia de la que te hablaba al inicio de este video es la historia de Elí, el sacerdote Elí y sus hijos. Dios los había puesto en el sacerdocio con la condición de que honraran a su Dios con su vida y con su ministerio. Ellos fallaron en cumplir eso y Dios envió al profeta Samuel a que les comunicara lo que iba a ocurrir, a que Samuel les comunicara las consecuencias de no haber honrado a Dios. Lo más terrorífico de esto es que parece ser que Elí ni siquiera se dio cuenta que había violado esa ley. Ni siquiera se había dado cuenta que había deshonrado a Dios. Y ahora venían las consecuencias. Los hijos del sacerdote Elí se llamaban Ofni y Finés. Ellos eran unos sacerdotes depravados y cayeron muertos en la batalla. La mujer de Ofni murió al dar a luz a su hijo. El arca del pacto, el arca de Dios, fue tomada por sus enemigos. Y en el momento en que Elí se enteró de la noticia de la muerte de sus hijos y de que el arca había sido tomada, él se cayó de su silla hacia atrás y se desnucó, se partió el cuello. Así es como llegó la tragedia a la casa de Elí, porque él falló en darle la honra a Dios. Espero que esta historia te haga reflexionar por tu propio bien. Sin darse cuenta, el sacerdote Elí había deshonrado a Dios, y las consecuencias fueron devastadoras. Y espero que te tomes esto muy en serio, porque en contraste, si tomamos cualquier otro personaje bíblico que honró a Dios, veremos claramente que Dios pasó por alto sus flaquezas y derramó bendiciones sobre ellos. A través de las historias bíblicas, vemos que los personajes que honraron a Dios, Dios los bendijo, ya sea que se tratase de Abraham, Jacob, David, Daniel, Elías o cualquier otro. El principio de su vida fue que el honor sigue al honor, como la cosecha sigue a la siembra. No os engañéis, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La persona que se propone exaltar a Dios con todo lo que hace, la persona que se propone sinceramente exaltar a Dios con todo lo que hace, Dios acepta su intención como un hecho y actúa conforme a eso. No es la perfección, sino la intención de honrar a Dios lo que hace la diferencia. No me puedes decir que el rey David no tuvo pecados terribles en su vida. Y sin embargo, toda la historia bíblica deja en claro que Dios amó a David. Así que, en tu propio caso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque hay promesas de honra y hay consecuencias de deshonra. Y es aquí precisamente cuando tomas la decisión de honrar a Dios sobre todas las cosas, cuando comienzan las tentaciones, las pruebas y las dificultades. Y necesitas estar prevenido de eso, porque Dios desea mostrar su gloria sobre toda la tierra. Desea mostrar su gloria. Si tú tratas de exaltar a Dios por sobre todas las cosas, si tú tratas de honrar a Dios, Dios te va a utilizar para mostrar su gloria. Y es donde vienen las más grandes tentaciones, porque Dios puede hacer maravillas a través de ti. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la tentación? ¿Vas a actuar como el sacerdote Elí? ¿O cómo vas a actuar? Personas que quieren exaltar a Dios, que quieren exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Son personas que son como tesoros preciosos para el Señor, más preciosos que todas las joyas del mundo juntas. Dios encuentra en ellos el escenario perfecto para mostrar su gloria, para mostrar su amor en Cristo Jesús a través de ellos. Con esas personas, Dios puede andar mostrando su gloria y su misericordia. Y ahí precisamente es donde muchos pierden el rumbo, porque resulta que muchos empiezan a buscar más los dones que a Dios mismo. Desean más los regalos de Dios que a Dios mismo. Y lo peor es que hay personas que pueden escuchar este tipo de cosas y pueden suponer que desean a Dios cuando en realidad lo que desean son sus dones. Y se hacen la ilusión que tienen esos dones y se engañan a sí mismos practicando cosas que Dios no los ha puesto a hacer. Esas personas tienen el corazón dividido entre su propia gloria y los dones que les pueden hacer exaltar su propia gloria. Por eso es que Jesús dijo una de las cosas más perturbadoras que están en la Biblia. Él preguntó esto: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Te das cuenta de la gravedad de esa situación? El deseo de las personas de recibir el honor les impide creer en Dios. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Será este pecado la raíz de toda la incredulidad? Si nos exaltamos a nosotros mismos en lugar de a Cristo, la maldición que caerá sobre nosotros es la incredulidad. Eso es lo que parece decir estas palabras de Jesús. Y en contraste está el ejemplo de Cristo. En Él se pudo ver a la perfección el cumplimiento de esta ley de que Dios honra a los que le honran. Jesús, en su condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo y siempre dio la gloria a su Padre Celestial.
El Hijo unigénito de Dios, el mismísimo Hijo unigénito de Dios, nunca buscó su propia gloria, sino la gloria de Dios que lo había enviado. Jesús dijo en una ocasión: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mi Padre es el que me glorifica. Yo honro a mi Padre, y mi Padre me glorifica a mí. Los fariseos se habían apartado tanto de esa ley que ellos ya no podían comprender cómo una persona podía buscar solo la gloria de Dios. Por eso, cuando los fariseos le dijeron que él estaba endemoniado, él les dijo: yo honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esas cosas? Todos estamos en peligro de caer en esas tentaciones. La solución es orar, arrojarse a los pies de Dios, arrojarse a los pies de Cristo pidiendo misericordia. La solución es entregarnos por completo a Él. Dile en oración: oh Dios, exáltate sobre todas mis posesiones, sobre todos mis dones, exáltate tú. Ninguno de los tesoros y poderes en la tierra me será agradable si tú te glorificas en mi vida. Señor, he determinado que tú seas sobre todo en mi vida, aunque eso me cueste quedar desterrado. Te voy a exaltar más que a mis amistades, te voy a exaltar más que a mis seres queridos, te voy a exaltar más que a mi propia vida, aunque eso signifique la pérdida de mi comodidad. Exáltate sobre mi reputación, hazme ambicioso solo de agradarte a ti, aunque eso signifique que mi nombre sea borrado de la tierra. Levántate, Señor, a tu lugar de honor en mi vida, sobre todas mis posesiones, sobre todos mis seres queridos, sobre mi misma salud, incluso sobre mi propia vida. Señor, te ruego que me hagas menguar para que crezcas tú.